Bueno muchachos, ya 10 y 21, ahorita sí empecemos. Empezamos con diccionarios de FP. Ya. Ya, pilas ahí. Dice el primer ejercicio que tenemos. Escriba un programa que le pida al usuario un nombre y que muestre por pantalla si esa persona es hombre o mujer. Y tenemos que utilizar el diccionario que nos da el ejercicio. Este ejercicio nos da un diccionario con claves que son hombres y mujeres. Nos da dos cadenas como claves. Y como valores nos está dando una lista con 6 nombres de varones y una lista con 6 nombres de mujeres. ¿Sí o no? Ya. Entonces, el programa dice que le pedimos nosotros al usuario un nombre. En este caso vamos a asignar una variable nombre que le pide al usuario que ingrese una cadena. En este caso. Nombre o cambiémosle aquí por name. Ya. A lo gringo. Entonces ese nombre va a ser un input. Vamos a decirle al usuario. Aquí recalco, ¿cierto? Yo uso comillas simples, o sea, una comilla y una comilla por hacerlo más simple. Pero puede ser que se use doble comilla o una comilla. Es lo mismo. Usar una comilla y una comilla o doble comilla, doble comilla. Es exactamente lo mismo ahí. Entonces le pedimos al usuario nosotros. Ingresa un nombre de persona o un nombre. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? A este nombre lo va a clasificar si es que es hombre o si es que es mujer o qué pasaría en otro caso. Para esto el sí, si es hombre, si es mujer, tiene una condición. Esa condición se trabaja con condicionales que se vio en primer parcial. Y vamos a ponerle entonces if. Si ese nombre, si ese nombre está en la lista de diccionario de hombres, va a ser en este caso un hombre. Y el programa va a imprimir que esa persona es hombre. Entonces, ¿cómo le ponemos? Si el nombre está en este caso se pone in, no se pone is in ni nada. Aunque parezca que es así, en Python se trabaja directamente con el in, ya, para verificar si esa palabra está dentro de esta lista. Ya. In, ¿y cómo represento yo esta lista? No tengo ningún nombre ni nada que me asigne la lista directamente, sino que yo puedo indexar el diccionario. ¿Cómo lo puedo indexar? ¿Cómo lo puedo indexar directamente? Pues puedo poner el diccionario indexado en la posición hombres. Ya. Si yo indexo este diccionario en esa posición, ya, lo que estoy haciendo es obtener esta lista. ¿Por qué? Porque cuando indexo un diccionario en la posición de la clave, el resultado va a ser el valor. En este caso el valor es todo lo que estoy señalando ahorita. Ya, entonces estoy haciendo que el nombre esté en la lista. O sea, estoy comprobando si ese nombre está en la lista. Si pasa eso, el programa me va a imprimir esto de aquí. Eh, hombre directamente. Así, me va a imprimir la palabra hombre. Ya. Lo mismo vamos a hacer si queremos que sea mujer. ¿Qué le ponemos? Otra condición de if. Pero como ya pasamos la primera condición de if, tenemos que usar el if, que es por si no cumple la primera, vamos a verificar si es que cumple la segunda o no. Entonces ponemos el if name in el diccionario, pero ya no en esta lista de aquí, sino en la lista de acá, con los 6 nombres de mujeres. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos aquí, diccionario indexado en la posición de mujeres. Si el nombre está en esta lista que acabamos de nombrar, entonces el programa me va a imprimir, ¿qué va a imprimir? Mujeres, o mujer directamente. Ya, ¿y qué pasa si no está en ninguno de los dos? Ni en esta lista, ni en esta lista. Directamente, la última condición que puede pasar se comprueba con else. Ya. ¿Y qué podemos poner? Que el programa directamente no sabe que puede pasar. Entonces se pone no se sabe. Y ya está. Vamos a comprobar entonces.
Vamos a ver qué pasa aquí. Si yo corro el programa y le doy un nombre aquí en minúscula, por ejemplo Carlos. Carlos sí está en este caso, aquí. Me debería imprimir directamente la palabra hombre, pero vamos a ver qué pasa. Si pongo eso, me da no se sabe. ¿Por qué? Porque Carlos está en minúscula. Y en la lista aparece Carlos en mayúscula la primera letra. La primera letra de Carlos está en mayúscula. ¿Cómo puedo hacer eso? En Python hay una función que es title. Ya. Title es para que la primera letra de lo que yo ingrese se convierta directamente en mayúscula. Independientemente si se le ingrese en minúscula o mayúscula, va a terminar siendo mayúscula. Vamos a ejecutar el programa ahorita. Y si yo ejecuto, por ejemplo, ahorita Pedro en minúscula todo, directamente el programa la va a convertir a esta en mayúscula. Y va a hacer que todo esto se convierta en un elemento de la lista de aquí, que es la clave del diccionario de nombres. Y ya está, directamente me imprime la clave de nombre. Ya, el siguiente ejercicio ahora nos dice esto. Esto directamente lo podemos comentar así, con tres comillas y tres comillas. Ya está. Tres al inicio, tres al final y se fue. Ya. Entonces para el siguiente ejercicio tenemos esto. Ya. Nos dice, escriba una función que reciba un diccionario con los IVAs de cada país, el nombre de un producto, su precio también y un país pedido al usuario. En este caso estamos recibiendo 4 valores en esta función. Y la función nos va a mostrar por pantalla directamente el precio final del producto en ese país. Ya. Tenemos un diccionario en este caso. El ejercicio nos pide que definamos una función, como se vio en primer parcial, que va a recibir el diccionario. Va a retornar el precio final. Entonces vamos a llamar a esta función precio final directamente. Precio final. ¿Qué va a recibir? 4 valores. En una función ponemos aquí como argumento los 4 valores separados por coma. Entonces vamos a ponerle que recibe un diccionario dic, coma, el nombre del producto vamos a llamarlo producto, coma, el precio vamos a llamarlo así precio, coma, y un país directamente. Ya. Y después de la función se pone siempre los dos puntos. Listo. ¿Qué hacemos ahora? En esa función lo que tenemos que hacer es verificar que el valor, perdón, el país que nosotros ingresemos, que el usuario ingrese, esté en ese diccionario como una clave. Si el país está como elemento de ese diccionario, sería España, sería Ecuador, Colombia, Hungría. Si es otro país, directamente no estaría y ya el ejercicio no devolvería un valor numérico, porque ese porcentaje no estaría en Toca las, usar el if, ¿no es cierto? sí, en los valores de la función. Entonces, Bien. supongamos ahorita no estamos dando valores exactos ni nada, solo estamos definiendo la función. Y aparte, después nos dice que mostremos por pantalla. Entonces ahí le daríamos valores. Digamos que el usuario nos da un país X, así, un país que se llame país mismo. En este caso puede ser España, puede ser Ecuador, Colombia, Hungría, cualquier otro. Entonces vamos a poner que si el país que nos da el usuario está como clave en el diccionario impuestos, llamémoslo diccionario IVA aquí. En el diccionario IVA, entonces es como el ejercicio anterior en este caso, verificar si eso está como clave en ese diccionario. Pero es hasta más sencilla esta parte de aquí. Entonces, si ese país está en las claves del diccionario IVA, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar ese producto por el IVA de exactamente ese país. ¿Cómo hacemos eso?
nos va a dar entonces el precio. El precio no sabemos si el usuario nos está dando en cadena, en entero o en flotante. Pero para que se pueda multiplicar con decimales y todo, nosotros vamos a convertirlo en flotante. Es decir, vamos a hacer esto. El precio de aquí lo vamos a convertir en flotante poniéndole entre paréntesis el float previo a eso. Entonces, vamos a decir que el nuevo precio va a ser esto. Y ese precio flotante, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por el IVA. Entonces vamos a asignar nuevas variables. Nuevo precio, por si acaso no esté en, en flotante, en decimal, vamos a ponerla aquí. Lo ponemos fuera del if porque si no, no contaría. Asignamos esta variable. Ya. Al producto lo tenemos como una palabra, una cadena. Entonces lo dejamos directamente así. Ya. Y entonces tomamos en cuenta la condición que estaba aquí. Ahora, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Multiplicamos el nuevo precio por el porcentaje del IVA. O sea, le sumamos ese porcentaje del IVA. ¿Cuánto es el porcentaje del IVA en ese país? Lo vamos a asignar aquí abajo. Ya. El IVA va a ser igual al diccionario indexado en ese país. Por ejemplo, el país que nos dio el usuario es España. Ya. ¿Cuál va a ser ese IVA? 21%. Si el usuario metió como palabra Colombia, ¿cuál va a ser el IVA? 19%. Si metió Hungría, el IVA va a ser 27%. Pero no lo podemos dejar así como 27% porque no se va a poder multiplicar una cadena por un precio en flotante. ¿Cómo hacemos eso entonces? Eh, Vamos a indexar ese de país. ¿En qué? Desde la posición 0, que quiere decir desde el 2, por ejemplo si fuera este, hasta el 7, hasta el penúltimo número nomás, hasta el penúltimo carácter. ¿Por qué este no? Porque esto ya no representa un número y no se podría multiplicar. Entonces, lo vamos a indexar hasta el penúltimo. Pero, ¿cómo se indexa hasta un penúltimo? Con 2 puntos menos 1. 0, 2 puntos menos 1. Esto quiere decir que vamos a ir desde aquí hasta el último sin contar el último elemento, quedándonos 27 ahí. Ya. ¿Y cómo se hace esto? Para hallarlo en porcentaje, lo multiplicamos por 0,01. O lo dividimos para 100 más fácil. Habla. Una pregunta, loco. Ahí estás haciendo como de el elemento cero hasta el segundo elemento del número. Hasta el penúltimo elemento. Digamos, Ya. Y si es que sería más números. ya, por ejemplo, aquí nos da, supongamos, 98,895%. Ya, es lo mismo aquí. Vamos a indexar, o sea, vamos a tomar la posición desde la inicial, que sería la cero, hasta la penúltima. O sea, hasta la última, pero sin contar la última. Porque así se indexa en Python. Entonces, Y ponemos el ahí número solo le de la última tienes posición, pero sin contar la última posición. Quedándonos bueno. entonces hasta aquí. Ese numerito ahora, lo que decía, lo dividimos para 100. Y ya nos da el porcentaje en IVA. En este caso nos daría 0,27. Y ya. Ese IVA, eh, perdón, aquí había que convertirlo antes a flotante. Como hicimos en el ejercicio de arriba. Se convierte esto a flotante. Y luego sí se divide para 100. Ya. Listo. Luego de hacer eso, ahora sí vamos a multiplicar el nuevo precio por el IVA. ¿Esto qué nos va a dar? Un interés. Pongámosle que es una variable interés. Va a ser el nuevo precio por el IVA. Y ya. ¿Y cómo hallamos el valor total? El precio final, lo que decíamos. Precio final va a ser igual a, al precio del producto más el interés. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en Ecuador compramos un artículo de... Aquí se me borró en antes el
15% creo que era. Ya. Digamos que tenemos un producto que vale $100 en Ecuador y le sumamos el 15% de IVA, sería más $15, que sería el interés, quedándonos total $115 como precio final. Eso es lo que estamos haciendo acá abajo en esta parte de aquí. Y listo, ya tenemos el precio final. Entonces, ¿qué nos retornaría la función? Nos va a retornar directamente ese precio final. Pero, para que nos quede más bonito, digamos, nos va a quedar tipo, tipo cadena aquí. Vamos a ponerle no solo precio final, sino con un format. Format es para escribir esta parte de aquí, mezclando variables y mezclando cadenas. Entonces nos quedaría que vamos a retornar el producto en ese país vale tanto y el tanto sería el precio final. El producto, en vez del producto vamos a poner directamente entre llaves producto. Ya. Pongamos que fue una camiseta. Vamos a poner entonces camiseta costó el precio final que lo hallamos recién. Por ejemplo nos da $115. La camiseta costó $115 en tal país. ¿Cómo ponemos tal país? El que nos viene antes en la función. En país. Y ya está. Esto nos va a retornar la función ya después del programa. O sea, después de haber aplicado el programa y todo. Y listo. ¿Cómo la imprimimos? Pues podemos imprimirla directamente aquí poniendo print en vez de return. Sería así. O podríamos usar el return y llamar a la función fuera de esta y luego imprimir. Pero como el programa nos dice, el ejercicio nos dice que mostremos por pantalla directamente, no hace falta lo otro entonces. Y listo. Pongamos un ejemplo entonces. Pongamos que este dic se llamaba, como dijimos, de IVA. Ya. Y ahí tenemos todo completo. Ah, y nos faltó poner la condición de qué pasa si el país no está en ese diccionario. Por ejemplo, uno mete Perú, mete Argentina, Chile, Venezuela. Y eso, ninguno de esos países está como clave en este diccionario de IVAs. Entonces vamos a poner una condición. Else, o sea, si el país no está como clave del diccionario, vamos a imprimir que el país no está en el diccionario. Y listo. Ya, ahora sí vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que el producto es un televisor. Vamos a poner que su precio es de $600. Ya. Y que el país, en este caso es España, en cadena. Listo. Si nosotros ejecutamos la función, directamente tendría que imprimirnos el televisor costó el precio que nos va a dar, o sea, sería 600 más el interés, que sería el 21% de IVA, en España. Veamos. Si ponemos esto, nos da aquí esto. Ah, ya. No le imprime directamente porque no llamamos aquí a la función. Tendría que llamar directamente a la función. Precio final que recibe estos valores. De IVA, recibe el producto, recibe el precio y qué más recibe un país. Ya. Ah, ya, y aquí el diccionario de no existe. Si no existe, el de IVA. Y ya. Y ahí está. Nos da, televisor costó 726 euros o dólares en España. Ya, listo. Vamos a empezar el tercer ejercicio entonces. Veamos. Ya, ya estamos con este. Estuvo Pepa ese.
Z, 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 Z. Vamos con el siguiente entonces. Nos dice, escriba un programa que le pida al usuario 5 nombres de personas con su mes de nacimiento separados por una coma. Ya. Luego genera un diccionario con los meses como claves y los nombres de los cumpleañeros de cada mes como valores. ¿Qué significa? Vamos a generar nosotros un diccionario. Por ejemplo, este diccionario de aquí, que tenga como clave el mes marzo. Ya. Y en marzo pongámosle que cumplen 2 personas. Andrea, coma, Marta. Ya. Pero no puedo separar así directamente por coma cuando estoy asignando un valor. Tengo que asignarlo, por ejemplo, dentro de una lista, esto de aquí. O sería dentro de otro diccionario y con otras claves y valores. Pero en sí lo más sencillo aquí es hacer esto. Y es lo que nos dice el ejercicio. O sea, no nos especifica que hagamos una lista de valores, una lista de nombres, pero es lo que tenemos que hacer para hacerlo más sencillo aquí. ¿Qué haríamos entonces para que el diccionario nos retorne esto? Y si fuera más de un mes, por ejemplo, no solo va a ser marzo, va a ser, por ejemplo, agosto. Que en agosto haya una lista de cumpleañeros. Que esos cumpleañeros se llamen Juan y otro se llame Ernesto ya. Y así. Este es un ejemplo de lo que va a devolver nuestro diccionario. Ya. ¿Cómo hacemos eso entonces? Le pedimos al usuario 5 nombres de personas, nos está diciendo. Entonces, vamos a nosotros a hacer un for. ¿Por qué? Porque para cada persona que va a pasar, que va a ir pasando por este proceso, vamos a hacer una pedida de nombre, vamos a agregarlo al diccionario y todo así. No nos pide que definamos una función, sino que hagamos directamente un programa. Entonces, vamos a ponerle for i in range, que es lo que vimos en primer parcial cuando estamos iterando un número de variables, por ejemplo. En este caso vamos a usar 5 variables, como nos dice el ejercicio. Vamos a hacer lo mismo para 5 personas. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle primero un nombre al usuario. Vamos a ponerle que eso es una cadena que va a pedirle al usuario que ingrese un nombre de un cumpleañero. Ingrese un nombre, pero no va a ser solo el nombre. Lo que nos dice es el nombre de la persona con su mes de nacimiento separado por una coma. Entonces va a ser el nombre, coma, el mes de cumpleaños. Ya, esto de aquí se llama desempaquetado, que es a lo que el usuario meta, vamos a separarlo en varias variables, en este caso en 2 variables. Vamos a asignar 2 variables en una sola línea. Vamos a poner que el nombre y el mes va a ser lo que ingrese el usuario, separado por una coma en este caso. Ya. O lo hacemos paso a paso también. Vamos a ponerle entonces cadena, pongámosle. Así. Va a ser una cadena que reciba un nombre y un mes y su mes de cumpleaños separados por una coma. Ya está. Cuando el usuario haga eso, nos va a ingresar, por ejemplo, que nos ingrese, como habíamos dicho, Andrea, marzo. Así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Asignar 2 variables. Una variable que sea el nombre de Andrea y otra variable que sea el mes de cumpleaños, en este caso marzo. ¿Cómo hacemos eso? A la cadena vamos a hacerle un punto split, que significa que lo vamos a separar. Y en este caso, ¿por qué los vamos a separar? Por una coma directamente. A esta cadena que le dimos aquí, la vamos a separar en 2 partes. Antes de la coma, Andrea, y después de la coma, marzo. Le vamos a asignar asimismo 2 variables. Antes de la coma, nombre, y después de la coma, mes. Ya tenemos 2 variables, nombre y mes en este caso. Y listo. Esto ahora tenemos que agregarlo cada uno a un diccionario. Cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que crear el nombre de diccionario.
pongámosle en este caso diccionario cumpleaños, que va a ser en este caso un diccionario vacío al principio. Ya. Y vamos a poner dos condiciones. Ya. Si el mes ya está como clave o si el mes aún no existe como clave en el diccionario. Ya. Por ejemplo, primerito vamos a poner que el mes no exista como clave en el diccionario. O sea, que no esté en de cumpleaños, en el diccionario de cumpleaños. Si ese mes no está todavía como una clave, ¿qué vamos a hacer? A ese diccionario, en la posición mes, o sea, vamos a asignarle una clave. La clave en este caso es mes. Le vamos a asignar un valor también. ¿Cuál va a ser el valor? Una lista con el nombre de esa persona. ¿Por qué una lista? Porque luego dentro de esta lista vamos a ir asignando más nombres todavía. Vamos a ir agregando más nombres. Por ejemplo, no solo Andrea cumple en marzo, sino Marta. Así, entre corchetes asignamos la lista de cumpleaños de ese mes. Y ya está. La otra condición sería que el mes ya esté en el diccionario de cumpleaños. Ya. Por ejemplo, ya agregamos esta parte. Marzo y que en marzo cumple Andrea en esa lista de cumpleañeros. Pero nos falta agregar Marta. ¿Cómo agregamos a Marta dentro de la misma lista en la que está Andrea? Pues ponemos directamente la lista. Aguanta ¿Qué un pasó? rato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te entendí desde el if, Desde el if. Simón. A ver. Este. El if es la condición de que el mes no esté en cumpleaños. Y O así sea, en el el mes diccionario. no El, está en el diccionario. Pero ese de cumpleaños es no un. está definido. Ah, ya, Sí, es es un diccionario vacío al principio. es un, ya, perfecto. Ya. Luego de que verificamos que esté vacío, por ejemplo, o que no existe ese mes. Ya, si no está, nosotros vamos a asignarle una clave al diccionario. ¿Cómo asignamos? Ponemos el diccionario, corchetes y el mes que queremos. En este caso, Pero mes sería clave, ¿no es cierto? sí, lo que ponemos Ya. justo aquí es la clave. Y lo que le ponemos después del igual es el valor de esa clave. Ah, es el valor. Sí, lo pongo en lista porque como habíamos dicho, no va a haber un solo nombre, va a haber unos 2 3 4 5 6 cumpleañeros de ese Ah, ya, mes. cuando tienes más de un valor lo puedes poner como lista. Sí, digamos si quería solo poner Andrea, elimino los corchetes y ya está. Si fuera solo una. Pero como Ah, son varios cumpleañeros, por si acaso le pongo entre lista, hecho lista. interesante. Ya. Y ahora la otra condición es que ese mes ya exista como clave. Que dentro del diccionario ya esté marzo otra vez. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Solo agregar a Marta, por ejemplo, a esa lista. Ah, ya, solo el nombre. Sí. ¿Cómo agregamos a Marta? Ponemos el diccionario de cumpleaños. Aquí salió mal. El diccionario de cumpleaños en la clave mes. Aquí lo que estamos haciendo es hallar esta partecita de aquí. Ya. ¿Y cómo agregamos algo a una lista? Esto, lo que estoy representando aquí, ya es una lista. Esto es una lista. ¿Cómo agrego un elemento a una lista? Con punto append, si nos acordamos del primer parcial. Ya. ¿Y qué voy a agregar a esa lista? El nombre de la siguiente persona. El nombre de la nueva persona que es cumpleañera. O sea, la variable nombre en este caso. ¿Sí o no? Y ya está. Eso vamos a hacer lo mismo para las 5 personas. Vamos a ir agregando una, 2, 3, 4 y suponiendo que había una persona extra que cumplió en diciembre, ya, y que se llamaba José, ya está. Así lo ponemos, queda aparte. Queda aparte. Y ya está. Entonces, ponemos aquí eso de, ya está. ¿Y qué nos dice?
ya estamos, ya está completo. Ahora para comprobarlo vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner a imprimir el cumpleaños y vamos a darle valores nosotros mismos. A imprimir el diccionario de cumpleaños. Ahí está. Ya. Ahora vamos a hacer el ejemplo nosotros. Vamos a poner un nombre y su mes de cumpleaños de una persona. Por ejemplo, ponemos Andrés, noviembre. Enter. Vamos a poner la segunda persona. Antonio, febrero. La siguiente persona vamos a poner José, julio. Vamos a poner otra persona que se llame Ana, agosto. Y vamos a poner otra persona que se llame Pedro y que cumpla en enero. Ya. Damos enter y esto es lo que nos devuelve la función. Un diccionario con estas claves y estos valores. Ya. En este caso, ¿por qué nos da 5 valores y 5 claves diferentes? Porque ninguno de estos meses se repite. Como ninguno se repite, nos da primero un elemento, después otro elemento, luego otro elemento y otro más. Si quisiéramos que se unan todos, por ejemplo, en uno solo, o sea, todos los cumpleañeros dentro de un mes, tenemos que poner cumpleañeros del mismo mes. Vamos a poner de nuevo entonces. Antonio, febrero. Vamos a poner que Juan cumple en febrero. Vamos a poner que Andrea cumple en marzo. Vamos a poner como en antes, Marta cumple también en marzo. Y pongámosle que Paula cumple en marzo. Ya. En este caso nos debería dar 3 personas que cumplen en marzo, 2 que cumplen en febrero. Y así mismo es. Nos da como clave febrero, que es el mes de cumpleaños, y una lista con las 2 personas que cumplen en febrero. Y nos da marzo, que es cuando cumple Andrea, Marta y Paula. Y ya está. Eso sería todo el ejercicio de aquí. Ahora si queremos generalizar para n usuarios, cambiaríamos aquí por n. Y aquí en vez de 5 pondríamos un n que le pediríamos, por ejemplo, al usuario que diga cuántas personas quieres poner para esta función. Y listo. Ese sería el ejercicio 3. Y ya estamos. Vamos a empezar entonces el cuarto ejercicio aquí. Va. El cuarto ejercicio dice: programe una función que reciba una lista de n materias generadas por el usuario. Esa lista tenemos que generarla, o sea, pedirle al usuario que la genere. Y Ya como el ejercicio anterior. sí, pero ajá, más o menos eso. Y Ya. retornar un diccionario dentro de la función con claves de este tipo. Las claves van a ser materia de n créditos. Por ejemplo, materia de un crédito. Y ese valor va a ser la lista de materias que tengan esos créditos. Por ejemplo, unas complementarias, danza, ajedrez, fútbol, saldrían como valores de esa clave. Loco, una pregunta. Dime. Ese ejercicio anterior lo podemos hacer como una función. Sí, sería lo Y, mismo. Aquí sería lo mismo, pero definiendo la función, digamos. Definimos la función, y va a recibir valores. En este caso recibiría n, que sería 5, y recibiría... mes y nombre. No, porque eso ya se lo pedimos al usuario. Solo recibiría el Ah, número de ya. personas a las que quieres hacerle. Claro, claro, solo Sí. reciben. Y luego Ya, todo esto en- iría dentro de la función. bacán. Entonces, eso, algo así es la idea para resolver el cuarto ejercicio, ¿no es cierto? La primera parte. Simón. Sí, es Ya, le, parecido ahí. le podemos hacer a este tercero como una función y luego le metemos en el cuarto ejercicio.
pero es que hay que cambiar los valores. Y en este caso no nos hace falta split ni nada de eso. Es un poco más corto en esa parte, pero hay que generalizar las materias, el Ah, número ya. de materias. A Entonces, ver, dale, dale. definamos la función materias, por ejemplo, que va a recibir como argumento el número de materias, n materias en este caso. Y ya, nosotros dentro de la función vamos a hacer cosas. Vamos primeramente a crear un diccionario vacío. Ese diccionario está vacío ahorita. Ya. Y vamos a hacer parecido a lo de antes. Para ahí, en un rango de n materias. Si son 4 materias, va a pedirte 4 materias. Si son 5 o 6, así te va a pedir. Te va a pedir dos cosas, primerito. La materia se la va a pedir al usuario. Te va a decir, ingresa una materia. O así, materia nomás. Y te va a pedir cuántos créditos vale esa materia. Vamos a ponerlo como entero. Lo que ingrese el usuario lo vamos a hacer entero. Te va a preguntar cuántos créditos vale esa materia. Ya, por ejemplo, te da fútbol y te da... Dime, dime. Este, el, ahí esa variable de materia le puedes igualar a n del parámetro, ¿o no? No, porque lo que voy a ingresar es en sí qué materia es. Por ejemplo, Ah, cálculo, el por ejemplo. nombre de la materia. Sí, el nombre. Por eso lo dejo así nomás. Le podría poner STR también, pero va a ser lo Ah, mismo en ya. este caso. O sea, no vas a pedir el número de materias que va No, al porque usuario. ese número lo voy a pedir fuera de la función. Ese número ya Ah, va a ya. ir fuera, afuera de esto. Fuera. Sí. Ya, bacán. Lo Sigue, único que sigue. le pediría dentro sería el nombre de la materia y cuántos créditos vale. Por ejemplo, fútbol, un crédito. O cálculo de una variable, 3 créditos. Y así, Claro. RP, 2 créditos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a agregarlo al diccionario. Y vamos a hacer como hicimos en antes. Si ese número de créditos, vamos a poner como clave el número de créditos en este caso. Quedan 6 minutos. ¿Ves, hijo? 6 minutos para terminar. Como clave, materias de n créditos. Ya, entonces nos va a dar... eh, no le vamos a poner materias de n créditos, vamos a poner así. Ya. Aquí no era n créditos, era x créditos, pongámosle. Para cambiar el nombre de la variable, n y x. Ya. Entonces, si ese número de créditos, que lo pongo aquí como créditos, no está como clave del diccionario, o sea, si es entero, no está en el diccionario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignarle al diccionario una clave. La clave es lo mismo que hicimos en antes. Lo que meto aquí entre corchetes va a ser la clave. En este caso va a ser el entero créditos. Por ejemplo, metimos una materia de 3 créditos, la clave va a ser 3, el número 3. Y su valor va a ser una lista de materias que valgan 3 créditos. Por ejemplo, FEM, cálculo vectorial, CUB, física mecánica, cualquier cosa ahí. Vamos a poner una lista con esa materia, como hicimos en el ejercicio anterior. Ya. ¿Y qué pasa si esa clave ya está? O sea, si 3 créditos ya se encuentran en el diccionario, por ejemplo. Pues directamente a esa lista de créditos, le vamos a agregar esa materia. Se la agregamos directamente. Ya estamos ahí. Tenemos esa clave, tenemos ese valor. ¿Todo claro hasta ahí? Aquí era el if. Simón, ahí luego del if le pones de créditos igual a la lista de materias. ¿Me puedes explicar un poco más ahí? Un ejemplo, digamos, tenemos, ¿cuánto queda? Sí, 4 minutos.
Sí, Digamos, tenemos alcanza. un diccionario que sea este. Ya, que sea. Como clave tiene 3 créditos, por ejemplo. Y como valor tiene una lista de materias que valgan 3 créditos. Pongámosle aquí lo que había dicho FEM, Ah, ya, coma Simón, CB, y así más materias serían que valgan 3 créditos. Ya. Ahora, ya. ya. Ahora digamos, en esta lista que ya está en el diccionario, o sea, ese valor ya está en el diccionario, y yo quiero agregar otra materia, por ejemplo, eh, álgebra lineal. ¿Cómo la agrego? Con punto append y entre paréntesis álgebra lineal o generalizando sería materia directamente. Ya tenemos ahí. Y ya. Entonces ya generamos nosotros el diccionario. Ya tenemos un diccionario hecho. ¿Cómo hacemos? Directamente lo retornamos, pero fuera del for. Porque si lo ponemos dentro del for, en cada vez que lo hagamos, nos va a retornar, por ejemplo, si n es 5, nos va a dar 5 veces el diccionario. Y eso no queremos, queremos solo imprimirlo ya al último. Y ni siquiera imprimirlo, solo queremos retornarlo como un diccionario de. Y con esto ya estaría ahí. Ya. Ahora, esa es la función en sí. Si nosotros queremos darle valores a n y que nos muestre el diccionario de, habría que poner eso, habría que dar valores de la materia y créditos. Y listo. A ver, el ELIF dice los créditos en el diccionario. Si los créditos están en el diccionario, entonces, eh, ¿qué diría ahí? Diccionario. En este caso la i de aquí no la usamos, ¿cierto? Porque i es solo como algo que va a iterarse 5 veces. Si n es 5, vamos a meter 5 materias. Y entonces esta i no la estamos usando en este caso. No pasa nada por eso. Ah, ya. Y ya estamos. ¿Cuánto tiempo queda? Deja ver. Queda menos de un minuto. Bueno, esa sería toda la clase de diccionarios. Bueno, sí Ojalá haya estuvo estado chévere, chévere. loco. Y ya pues, Gracias, gracias. para otro día seguimos. Pilas Simón, entonces. Gracias gracias, pues. loco. Ojalá les haya gustado ahí. Oye.